Mi nombre es Marcelo Contreras y vengo a defender mi informe sobre los sistemas numéricos. Vamos a ver si hay conjuntos de números que vendrían siendo los números naturales, enteros racionales, irracionales, imaginarios y complejos, y también otros números tales como los pares, impares, primos y cardinales. Pero antes de decir qué son los números son un concepto abstracto que nosotros utilizamos en el día a día para ordenar, calcular o medir magnitudes tales como ocurre en la física. ¿Qué son los conjuntos numéricos? Los conjuntos numéricos nacen a partir de la necesidad de las necesidades del cálculo matemático. Digamos que el número natural no podría... Un conjunto numérico como el número natural que fue los primeros no puede satisfacer cálculos más complejos, como por ejemplo en contabilidad, donde se necesitan los números enteros. Ahora, ¿qué son los números naturales? Los números naturales son todos aquellos que utilizamos para ordenar o medir cosas. Se representan usualmente con la letra n y estos son positivos, o sea, empiezan a partir del 1 positivo y no tienen una cantidad definida, o sea, que siguen hasta el infinito positivo. El 0 no se cuenta como un número natural, ya que el 0 es la ausencia de un valor. Ahora, ¿qué son los números enteros? Los números enteros son parte de los números naturales, pero también son parte de los números negativos. O sea, los números enteros ya no serían solamente positivos, sino que también serían números negativos. Esto nos ayudó para hacer cálculos u operaciones matemáticas más complejas y introdujo la resta. Ahora voy a proceder a hacer un ejemplo. 3 menos 5. Según la regla de los signos que nosotros conocemos, siempre se va a conservar el número del mayor. En este caso el mayor aquí es el 5, y eso quiere decir de que el resultado no puede ser un número natural, va a ser un número entero, un número negativo, que vendría siendo menos 2. Otra forma de explicarlo es que usualmente se tiende a utilizar un número, usualmente, me equivoqué, voy a reformular. El 3 aquí es según nos dicen, el minuendo es el número que está siendo restado y el sustraendo es el número que está restando. En este caso el minuendo aquí es el 3 y el menos 5 es el sustraendo. Por lo tanto el resultado no puede ser un número natural. Ahora, ¿qué son los números racionales? Los números racionales se conforman de un numerador y un denominador. El numerador es un número natural, pero el denominador siempre tiene que ser el numerador es un número entero, pero el denominador siempre tiene que ser un número natural. Esto quiere decir que el denominador no puede ser un número negativo. Ejemplos vendrían siendo menos 4 medios, donde el numerador es un número natural, pero el denominador es un número, el numerador es un número entero, pero el denominador es un número natural. Me disculpo. Por ejemplo, vendría siendo 5 tercios. Se representan por medio de fracciones. Ahora, ¿qué son los números irracionales? Los números irracionales, por cierto, esto se representa con la letra Q, los números racionales, y los números enteros se representan por medio de la letra Z. Los números que voy a hablar se representan por medio de la letra I, que son los números irracionales. Los números irracionales no pueden ser representados por medio de fracciones. De hecho, no pueden ser escritos y tampoco, digamos, calculados mentalmente. Son números muy complejos no complejos, utilizan decimales, lo que los hace difícilmente calculables. Se utilizan con mucha frecuencia en la física para medir magnitudes. Uno de los números irracionales más conocidos es el número pi, que vendría siendo 3,14. ¿Por qué pongo 3 puntos? Porque realmente el número pi no tiene una cantidad de decimales definida, son infinitos. Y son infinitos, no se sabe qué número puede venir, y esto mismo es lo que lo hace irracional, no es algo definido, algo calculable, no se puede. Otro ejemplo, un número irracional vendría siendo el número de Euler o el número áureo, que son los más famosos. Después vienen los números imaginarios. ¿Algunas se han topado con una raíz cuadrada? O que corrijo.
algunas se han topado con que una raíz cuadrada negativa no se puede resolver. Esto sale principalmente de que no hay un número que multiplicado por sí mismo de un número negativo, ni siquiera los números negativos, porque menos 2 por menos 2 es un número positivo. Menos 4 por menos 4 es un número positivo. No se puede, por lo tanto existe, pero debido a las necesidades del cálculo matemático se ha tenido que sacar una forma por medio de la factorización para poder resolver esto. Y un ejemplo de esto es menos raíz cuadrada de menos 64. Primero vamos a quitarle al menos 64 el negativo, de esta forma. 64 menos 1 por menos 1. Quiere decir esto que hemos separado el negativo. Después de esto podemos resolver esto separando las raíces cuadradas. No separando las raíces cuadradas, sino separando los números debajo de la raíz para hacerlos por separado. Podríamos hacerlo de esta forma. Subiendo por acá. Voy a repetir todo el cálculo aquí, que es 64 es igual a menos 64 por menos 1. Y esto lo podemos hacer así, donde lo separamos y queda raíz cuadrada de 64 por raíz cuadrada de menos 1. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? Es 8. Y quedaría así. Esto se escribe de esta forma, que vendría siendo 8i, porque el número que utilizamos para representar una raíz, el número que nosotros usamos para representar una cantidad imaginaria es una i y quedaría 8i. Ahora bien, los números complejos. Los números complejos son la suma de los números reales, y algo que no he dicho es que todos estos números, exceptuando los números imaginarios, son números reales. Los números complejos se componen por un número real y un número imaginario. Un ejemplo de un número complejo es esto. Otro ejemplo de un número complejo podría ser 2. Sí, podría ser, digamos, 8 más menos 2. Me equivoqué, no me acuerdo un coño número. Me disculpa el lenguaje, se me escapó. Bueno, no sabría decirlo en este momento, pero básicamente es eso. Debería siendo 8 más menos raíz cuadrada 8. En teoría, básicamente los números complejos son la suma de un número real por un número imaginario, y me esto. Ahora vienen los números pares, impares, los números primos y los números cardinales. Los números pares son todos aquellos números que pueden ser divisibles por 2, mientras que los números impares no pueden ser divisibles por 2, tienen que ser divisibles por un número que no sea par. Puede ser el 3, el 5, el 7, el 9 y así constantemente. Los números primos ya son números que no pueden ser divisibles por ningún número. Puede ser el 1, puede ser el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y así sucesivamente, pues no hay ninguna multiplicación que nos dé ese número como resultado. Y los números cardinales son los números que nosotros utilizamos en el día a día para decir cantidades. No hay mucha explicación que requiera eso. Este fue mi defensa.